con este título, la justificación del pecado, decir, oye eso, hasta el pecado se justifica. Pero en realidad nosotros no nos estamos refiriendo a esa connotación que regularmente le damos a cuando algo se justifica por el hecho de que se hizo por tal o cual razón. No, no es en ese sentido. Lo que pasa es que la salvación que Dios nos otorga comprende un paquete de bendiciones. Es muy bonito escuchar y decir, soy salvo, tengo vida eterna porque Cristo me la dio, pero hay muchas bendiciones que incluyen o que se incluyen dentro de este paquete. Entre eso es que somos llamados ahora hijos de Dios. La Biblia dice claramente que los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo el mundo reclama ser hijo de Dios, pero nosotros creemos sí que somos creación de Dios. Ahora, ser hijo de Dios es un derecho que solamente Dios lo da a aquellos que le entregan su vida al Señor. Al final sabemos que todo lo único que merecíamos era la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que todo lo que podamos recibir de Dios es por su pura gracia, por su gran amor con que nos amó. Pero también el hecho de que nosotros podamos, como dice Efesios, ser bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. A veces nos afanamos en esta tierra porque queremos conseguir cosas y personas que se atreven a durar tiempo sin dormir porque lo único que le apasiona quizás es tener una gran televisión en su casa, es tener un gran cuadro o es tener una gran casa, un gran vehículo, y nos afanamos tanto sin saber que todo esto se quedó aquí una vez que partimos de esta tierra. Lo que realmente vale la pena es invertir en el reino de Dios, porque allí sí, dice la Biblia, nada de esto se va a corromper. Nada de lo que nosotros nos afanamos vamos a llevarnos para el otro lado, porque el Señor hará nuevas todas las cosas. Pero hay un aspecto importante con respecto a las bendiciones que Dios nos ha dado, y es la justificación. Esto va muy de la mano con el perdón de pecados, porque una cosa es saber y entender que Dios nos ha perdonado. Eso lo sabemos, que Dios perdona a los que se arrepienten. Ahora, lo que cuesta entender es el hecho de saber que Dios no solamente te quita el pecado, sino que te declara justo delante de Él. Miren qué cosa. Eso se llama justificación. ¿Por qué? Porque a la luz de lo que creemos en la palabra de Dios, esto se llama la justicia imputada de Cristo a nuestras vidas. Por ejemplo, le voy a poner algo simple. Todos nosotros nacimos, estamos aquí, pero heredamos de Adán y Eva una naturaleza pecaminosa. Quieras o no, no importa de dónde venimos, todos nosotros heredamos el pecado de Adán y de Eva. Aún niños que se crían en un hogar saludable, sano, un hogar que le enseñan buenas cosas, reflejan su naturaleza pecaminosa. Hoy, ¿quién le enseñó a ese niño a dar así y a airarse así y decir estas cosas? Porque esa es su naturaleza pecaminosa. Sí o sí, todos heredamos una naturaleza de pecado. Pero cuando nosotros le entregamos su vida a Cristo, nuestra vida a Cristo, entonces las cosas cambian. El castigo que merecíamos nosotros por causa del pecado, Cristo cargó esos pecados, y ahora es como que cuando Jesús nos sustituye en la cruz, todos merecíamos la muerte, el justo por los injustos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, entonces Él nos sustituye. Y Él siendo justo, que no merecía la cruz, que no merecía esto, sino todos nosotros, entonces cuando ahora una persona le entrega su vida a Cristo, la justicia se imputa, y por esa razón usted y yo podemos estar plenamente seguros de que hemos recibido el perdón de Dios y que para Dios somos declarados justos. Esto es algo posicional, porque usted dirá, ¿y cómo yo? ¿Cómo yo que soy
pecador y que todavía tengo malos pensamientos, Dios me vea como justo, porque es posicional delante de Dios. Es lo mismo que la santidad. Nosotros creemos en los tres tipos de santidad que hemos ya hablado. La santidad posicional, cuando usted y yo ya le entregamos nuestra vida a Cristo, hemos sido santos, apartados por el Señor. Pero también está la santidad progresiva, cuando la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Usted y yo estamos llamados a modelar y a vivir de una manera santa, apartada del pecado. Pero también luego está la santidad final, que es donde Dios cambia todo este cuerpo de pecado, donde ya no tenemos esta naturaleza pecaminosa y evidentemente ya no va a morar ninguna de estas cosas que nos agobian y que no nos permiten muchas veces avanzar. Asimismo pasa con la justificación. ¿Quién es el que justifica? Vamos a ver entonces ahora algunos versículos. Romanos capítulo 3, versículo 30. Si somos ágiles buscando en la Biblia, dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Obviamente, hablando de judíos, gentiles, al final era la forma para designar a toda la raza humana. Pero ¿quién es el que justifica? ¿Quién es el autor de la justificación? Dios. Dice la Biblia, porque Dios es uno y Él justificará por la fe tanto a judíos como a no judíos. Pero también encontramos en el mismo Romanos, que es libro por excelencia para hablar sobre este tema, capítulo 8, mire lo que dice el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Lo primero que debemos de saber cuando hablamos de la justificación es que no es un asunto por méritos humanos. No es un asunto de que yo me lo gané. Al final nadie se gana esto. Dice la Biblia que Dios es el que justifica. Y eso es algo por lo que eternamente debemos de vivir agradecidos del Señor. El saber que nuestros pecados han sido perdonados. Yo les voy a decir algo, amados hermanos y amigos. Nosotros vivimos en una sociedad donde la falta de perdón está acabando con muchas familias, con muchos compañeros o buenos o mejores amigos. La falta de perdón está permeando nuestra sociedad. Y qué difícil es poder entender esto. ¿Sabe lo que le dijo el apóstol Juan a estos en su primera carta, capítulo 2, versículo 1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y más adelante Él les dice a ellos mismos que entendieran que sus pecados han sido perdonados. Yo pregunto, usted que le ha entregado su vida a Cristo, ¿tiene la seguridad, la confianza de que sus pecados han sido perdonados? Y yo le digo esto porque hay personas que duran años aún siendo cristianos y usted está hablando con él o con ella y luego de un tiempo dicen, yo no creo que Dios me haya perdonado esta, ¿no? Y viven con una carga de la culpa todo el tiempo. Dios no me perdona eso. Dios no me perdona que yo una vez le robé a mi madre, por ejemplo. Dios no me perdona una vez que le di esa cachetada a un amigo. Dios no me perdona la vez que dijo una palabra indebida. Y hay personas que duran años con este tema. Evidentemente, hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Por naturaleza pecamos aún con el pensamiento. Pero si usted es de aquellos que practica el pecado y luego dice Dios no me ha perdonado, la Biblia es simple en declarar cuál es la respuesta. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Ahora, si usted le ha creído a Dios, si usted vive una vida digna, agradable al Señor,
usted puede estar plenamente segura y convencida de que sus pecados han sido perdonados. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y podemos nosotros fallar. Pedro falló, Moisés falló, Abraham falló. El único que fue tentado en todo, pero sin pecado, fue el Señor Jesucristo. No hay hombre que haga el bien en esta tierra y que nunca peque, dice la Biblia. Ahora, no podemos nosotros, y por eso el apóstol Pablo, maestro en enseñar las grandes verdades del Evangelio, no podemos irnos por un lado y decir, pero míralo ahí, ya yo soy justificado. Pablo, él mismo, previendo este modo de pensar, dijo, ¿qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Una clara evidencia de que una persona ha sido perdonada, ha sido santificada por Dios, se refleja en su vida. Y eso hay que aclararlo muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque hoy día hay toda clase de iglesia, todo tipo de iglesia para cada tipo de persona. Y las personas buscan y dicen, no, esta iglesia me gusta, porque esta iglesia como que no ataca mucho. En esta iglesia me encanta, porque mira, esta iglesia, ahí no se habla de arrepentimiento ni de pecado, ahí tú vas tranquilo. Y ya ustedes saben hasta dónde ya hemos llegado con ese tema. Donde hay una iglesia por ahí famosa, que se está haciendo famosa, donde los líderes, los hermanos son la iglesia heavy, que ahí es que todo el mundo debe de estar. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer todo lo que quieras y no hay quien te diga, mira, eso no es de Dios. Lamentablemente, esos son los tipos de iglesia que muchas personas están buscando hoy día. Pero aquí le damos las gracias al Señor porque predicamos la palabra. Y le damos las gracias al Señor porque podemos entender claramente que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Van a haber personas que, como le ha pasado a muchos cristianos, que te van a cuestionar por muchos años. Y eso de que cristiano, en mi tiempo se usaba mucho esa expresión, yo le doy una semana a ese de cristiano. No sé si lo hacen ahora. Pero en ese tiempo, cuando yo era nuevo creyente, era como tan de moda eso, que las personas, cuando alguien se convertía a Cristo, le decían, no, yo le doy una semana, un mes yo le doy como mucho. Bueno, en ese entonces, a mí me dieron como una semana y un mes. Y tengo casi 30 años en el Evangelio, como nada. ¿Y sabe por qué? Por la gracia de Dios. Imagínense todo ese tiempo con tantos bombardeos y con tantas modas que van y que vienen, solamente el Señor es el que nos sostiene. Y cuando usted puede tener ese versículo de Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Para muchos afuera, usted quizás no sea cristiano o no sea cristiana, eso va a pasar por una mala experiencia o por algo que haya pasado. Hay cosas que se escapan de nuestra mano. Aún Jesucristo sabía, como Dios obviamente, de que habían personas que era inevitable tener problemas, con los fariseos por ejemplo. Por más que se hacía las paces con ellos, no había forma, buscaba la manera de prenderle o buscar para acusar a Jesús. Si hay algo de lo que debemos estar confiados es que Dios es el que justifica. Él es quien nos da a nosotros el perdón de pecados. Y aunque el mundo no te perdone, aunque el mundo te juzgue, recuerda este versículo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Corresponder con el bien recibido. Si yo hacía lo malo antes, yo tengo que vivir una vida digna delante del Señor. Lo primero que debemos de saber entonces es que Dios es el que justifica. ¿Y cuál fue el precio? ¿Qué precio tiene la justificación? ¿Cuánto debimos pagar para esto? Imagínense que el Señor le hubiese puesto un costo a cada bendición espiritual que Él nos ha dado. No hay forma de pagar eso, hermano. No hay forma de pagar eso. Pero mire lo que dice Romanos 3:24. Siendo justificados
gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí te está diciendo que la justificación que hemos recibido, el ser declarado justo delante de Dios con todos nuestros pecados perdonados, dice la Biblia que fue algo gratuitamente, pero no gratuito porque no hubo un precio, gratis para nosotros, por el precio. ¿Sabe quién lo pagó? El Señor Jesucristo. Y dice allí, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y la redención apunta a un pago que había que hacer por un esclavo. Y usted y yo no había forma de pagar esa deuda. ¿Y sabe quién la pagó? Cristo. Y no la pagó con dinero, no la pagó con su propia vida. Imagínense el costo de esto. ¿Qué usted estaría dispuesto a pagarle a alguien que entregaría su vida? Mira, yo voy a entregar mi vida para pagarte ese dinero que te debo. Yo te entrego mi vida. Bueno, los prestamistas dicen, no, quédate vivo y págame. Porque no hay una cosa que le duela más a un prestamista que se muera la persona. Ay, señores, hemos visto tantos casos. Llorando por eso. Bueno, todo se da en este mundo de maldad y de pecado. Ahora, lo que sí podemos estar claros es que no importa qué tanto podamos adquirir en esta tierra, nunca vamos a poder comprar la salvación y el perdón de los pecados. Nunca. Esto no se obtiene con dinero. De la única manera que podemos recibir la salvación o la justificación en este caso es a través de Jesucristo. El texto dice claramente, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso usted y yo como creyentes lo hemos entendido desde hace tiempo, pero debemos de recordarlo y repasarlo en nuestras mentes. ¿Y sabe por qué? Como vuelvo y repito, vivimos en un mundo, en una sociedad cruel, en una sociedad donde se complace en la injusticia, donde se complace en la maldad, donde se complace en pisotear a las personas, donde se complace en las cosas malas, donde ya sabemos que lo bueno es malo y lo malo es bueno, para ellos obviamente. El precio de esta justificación fue morir el justo por los injustos. Sin embargo, hay un medio que Dios ha establecido para alcanzar esto. Un medio que pareciera fácil, pero es muy difícil porque solamente Dios puede obrar en ese sentido. Seguimos en Romanos capítulo 3, versículo 22. Oigan lo que dice. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y el otro versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y aquí este es un punto sumamente importante, porque el apóstol Pablo está escribiendo a una comunidad de judíos donde ellos entendían que era casi imposible recibir la gracia, la salvación sin hacer nada. Y esa es la pregunta que mucha gente se hace hoy día. ¿Cómo es que yo voy a recibir la salvación por creerle a Dios solamente? Por tener fe en Dios. Porque los judíos que ya se habían habituado desde toda su historia a hacer sacrificios, a llevar ofrenda por esto, a llevar penitencia cada año, el día de expiación y muchos corderos sacrificados y muchas fiestas y tantas cosas y la circuncisión y esto, y que ahora todo esto se simplifique a que simplemente hay que creer y tener fe en Dios. Nosotros lo vemos ahora desde una perspectiva, pero un judío no había forma de que le entrara en eso. Solamente Dios podía iluminar a esa mente, a esas personas. Eso es como cuando una persona se acostumbró en la vida a que para tener algo haya que trabajar duro. Claro, eso es lo ideal, que nos esforcemos para conseguir y adquirir cosas.
Pero hay personas que se sienten incómodas cuando reciben algo y no se esforzaron por tenerla. No es que yo me acostumbré a que si yo tengo esto, yo tengo que ganármelo. Sí, puede ser, pero hay ocasiones que no funciona así. Hay cosas que Dios en su pura gracia nos bendice de una manera que no le esperamos. Y también tenemos que aprender a esto. Lo mismo sucede con el regalo de Dios. ¿Cómo es esto de que creerle a Dios y ya con esto es suficiente? Bueno, hay muchos ejemplos en las Escrituras. Yo siempre he dicho que el ladrón en la cruz resuelve muchos problemas teológicos. Porque Jesús estaba rodeado de 2 ladrones en la cruz y uno de ellos creyó a Dios. Acuérdate de mí, y depositó su fe en Dios. Él no se congregó en ninguna iglesia en ese momento. Él no participó de la Santa Cena. Él no se bautizó. Él no dio un tiempo para decir se convirtió o no se convirtió. No le dieron ni una semana ni un mes como lo decía en los tiempos de antes. No hizo nada de lo que hoy día todos nosotros quizás hacemos. Y sin embargo el Señor le dijo, de cierto te digo, que de hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué hizo él? Creerle a Dios. Y parece fácil, pero las personas para creerle a Dios tienen que ser convencidos por Dios, por el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que cuando venga el Consolador convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Usted no creen que las personas cuando están en su lecho de muerte ya, que no van para ningún sitio, deberían de convertirse? Bueno, usted dice, la lógica dice eso. Usted sabe la gran cantidad de personas que aún estando ahí en su lecho de muerte, y usted le predica, y usted le dice, pero mira, ven al Señor, y aún así dicen, no. Precisamente por eso, porque no es de todos la fe. Y al final, el Señor conoce a los que son suyos. Hay muchos que se van por un camino lejano y no vuelven por ahí. Y quizás al último momento de su vida le entregan su vida a Cristo. Ahí vienen las personas y dicen, así sí es bueno convertirse después de haber disfrutado todo eso. Sin embargo, hay otros que duran años y años en una iglesia cantando, recitando versículos, predicando y haciendo de todo. Y a lo último dicen, esto no es para mí. Nosotros nos sorprendemos. A nosotros nos pueden burlar, pero Dios no puede ser burlado. Y Dios conoce a los que son suyos. De manera que si usted es de Dios, a Dios algún día va a venir. De eso estamos seguros. Ahora, no podemos decirle ahora, conviértase en el año 2027. El Señor nos mandó a predicar ahora. Porque nosotros no conocemos el futuro. Nosotros no sabemos qué puede pasar al salir por esta puerta luego de este tiempo. Solamente lo sabe Dios. Ahora, si tú entiendes que Dios se está llamando desde hace tiempo a tu vida, hoy es el día aceptable. Porque hay muchas personas que se fueron de este mundo con la buena intención de convertirse el domingo que viene o el otro domingo, y de eso nadie está plenamente seguro, solamente Dios. Dios conoce nuestro pasado, presente y futuro. Dios conoce toda nuestra vida. De manera que hoy es el día de depositar nuestra fe en el Señor. ¿En quién está puesta tu fe? ¿En tus habilidades? ¿En tu empleo? ¿En tus amistades? ¿En quién está puesta nuestra fe? Porque al final nada de eso nos va a llevar a nosotros a alcanzar la justificación o el perdón de nuestros pecados. Lo más importante en esta vida es poner la fe en Jesús. Aunque el mundo se desplome, podemos estar firmes. Aunque el mundo pase lo que pase, podemos estar confiados porque sabemos qué nos espera después de esta vida. No como muchas personas que ha pasado que al momento ya que se están enfermos y están ahí, y ustedes saben cómo son muchas personas, hay que llamar a los cristianos, llámalo corriendo. Y van los cristianos y le oran. Y Dios en su misericordia sana a esa persona o levanta a esa persona de ahí. La persona viene 2 veces o un par de veces a la iglesia y después de ahí
se olvidó todo. Es que Dios conoce a los que son suyos. Dios no puede ser burlado. De manera que si le depositamos nuestra fe en el Señor, debemos estar claros de que la justificación es por la fe sin las obras de la ley. No se trata de cuántas cosas hacemos para Dios o por Dios. Se trata de lo que Él hizo por nosotros y que yo debo de creerlo y aceptarlo. Porque cuando yo deposito mi confianza y creencia en Dios, ¿sabe lo que yo estoy diciendo? Que no es por mi mérito la salvación, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que yo estoy diciendo. En eso es lo que yo me estoy afianzando, de creer que Jesucristo me sustituyó a mí cuando yo merecía la muerte por causa del pecado. ¿Quién concede la fe? Que este es otro punto dentro de la teología que ha generado tanto debate entre las personas. Y esto ya lo hemos estudiado, pero vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8, para que usted, amigo y hermano, entienda a la luz de la palabra que todo esto al final es para darle la gloria a Dios. Efesios 2, 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjense cómo cada cosa nos lleva al otro punto. Dijimos al principio, ¿quién es el que justifica? Dios. Dijimos que en la segunda parte el precio de la justificación fue Cristo. Justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, y el precio fue su muerte. ¿Por medio de qué el hombre tiene la justificación? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero entonces nos encontramos ahora en Efesios 2:8 que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya la vimos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún el creerle a Dios es un regalo maravilloso. Y yo se lo voy a poner fácil. Póngase usted a pensar por un momento. ¿Cómo es posible creer en una entidad que usted humanamente no puede ver? Que usted humanamente no puede comprobarlo con su mano y decir, míralo aquí, aquí está un pedacito de Dios. Porque nuestra mente finita no puede a plenitud entender todo a cabalidad de Dios. Y hay cosas que la entenderemos más allá, según su voluntad. Pero lo que conocemos de Dios es según lo que Él nos ha revelado de sí, lo que Él quiso revelarnos de Él. Y por eso que para entender a Dios, estudiamos sus atributos por parte. Su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia, que Dios es inmutable, que Dios es soberano, que Dios es eterno. Y comenzamos a buscar para armar el rompecabezas y poder entender a Dios. Y al final sus atributos son infinitos. Para nosotros, con una mente finita, tratar de entenderlos. Eso es como el científico que a veces piensa que sabe todo y al final, en la medida que pasa los años, se viven sorprendiendo de cosas que ellos decían de una manera y que ahora se dan cuenta que es otra. Al final, siempre hemos dicho que la ciencia y sobre todo en nuestros últimos años, la arqueología se ha encargado de demostrar o revelar que lo que Dios dijo en su palabra ha sido y es la verdad. Lugares que se pensaban que como nada más aparecían en la Biblia, que no existían, hay muchos arqueólogos ahora que están diciendo, pero mire la tumba de fulano de tal aquí. Pero mire este rey que nada más lo mencionaba la Biblia y ahora sí está allí. Mira aquella cisterna que nada más era en la Biblia que aparecía. Y es verdad que existió. El hombre, en la medida que pasa el tiempo, va descubriendo lo que ya Dios dice. Isaías dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Cuántos años le costó al hombre, al ser humano, descubrir que la tierra en sí no era cuadrada o plana?
¿Cuántos años le costó al hombre entender, como dice el libro de Job, que la tierra cuelga sobre la nada antes de que existieran los satélites? Antes de que hoy día estemos tan avanzados que veamos en la televisión o en las redes aviones, caza huracanes, no había forma de ver eso. En los tiempos antiguos que no había nada de eso, es sálvese quien pueda. Hemos avanzado mucho. Y esto es un reflejo de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero nada que ver con la mente infinita del Señor. Nada que ver con la sabiduría de Dios. Y Dios soberanamente nos da la oportunidad de creer en cosas que humanamente no podemos comprobar. ¿Usted cree que el aire existe? Claro que sí. Hay muchas cosas en las que nosotros creemos de forma natural y no la cuestionamos. Pero creerle a Dios es un regalo maravilloso que viene de Él. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Eso dice Filipenses 1:29. Os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esto viene de Dios. Por eso repetimos que hay personas que duran mucho tiempo en el mundo dando vuelta para aquí y para allá. Yo estoy claramente convencido que si una persona es de Dios, aunque sea el último momento de su vida, le va a entregar su vida al Señor. Finalmente, y es la parte donde quiero hacer un poco de énfasis, y es ¿qué produce la justificación en nuestras vidas? Dios es el que justifica. El precio de nuestra justificación fue la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. El hombre es justificado por la fe. Dios nos da la fe, pues es don de Dios. ¿Y qué produce la justificación? El saber que todos nuestros pecados han sido perdonados. Miren lo que dice Romanos 5:1, versículo que ya se aprendieron de memoria. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. La justificación nos da paz. La justificación nos da a nosotros paz con Dios. ¿Sabía usted que había una enemistad tan profunda entre nosotros y Dios que si no hubiese sido por el sacrificio de Cristo, jamás esta relación que usted y yo decimos que ostentamos iba a ser posible? La justificación produce paz. ¿Alguna vez has sido perdonado por alguien que no te haya perdonado por cualquier razón que haya sido? ¿Sabe lo que produce el sentirse perdonado? Paz. Produce ese sosiego en nuestra vida. Es difícil. Es difícil. Y yo le voy a contar algo que me sucedió siendo un nuevo creyente. Le di a un joven un bibliazo. Oigan eso. Estando en el curso, tenía el primer amor, como dicen por ahí. Yo me acostumbraba a relajar con los muchachos del curso, jugábamos bien, pero el día que me convertí yo no quería que nadie jugara conmigo. Y estaba yo sentado ahí, mi butaca, saqué mi Biblia y comencé a leerla. Y vino uno de los compañeros y me hizo una bulla en el oído. Así mismo me quité la Biblia y se la pegué. Siendo un nuevo creyente, oigan esto. Y era tan extremo en ese entonces que yo estaba citando la Biblia para arreglar la situación. Le pedí perdón, me le arrodillé, busqué un testigo, fui donde él, le pedí perdón, me rompí la vergüenza, le pedí perdón a él.
Y como no me perdonó en ese momento, lo declaré gentil y publicano. Oigan eso. O sea, ¿qué sabía yo lo que estaba haciendo en ese momento? Sin embargo, esa reacción me costó a mí alrededor de 3 años para que él me perdonara. Una simple reacción del momento, siendo nuevo creyente, una primera prueba para mi vida. Y yo recuerdo que una actividad del colegio, que estábamos ahí, nos vimos de frente y nos abrazamos. Y se acabó esa rabia, como dicen por ahí. Hermanos, el perdón nos trae paz. El perdón nos da descanso. Aprendamos a perdonar y aprendamos y entendamos que también la justificación de Dios nos da paz. El mundo necesita escuchar esto. El mundo necesita escuchar sobre el perdón de Dios, porque hay muchas personas que inclusive se han quitado la vida porque su familia no le perdona, porque sus hijos no lo perdonan, por cualquier razón que sea. Apoyémonos en el Señor. Romanos capítulo 5, también dice el versículo 6, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí está el fruto de este proceso de liberación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esto debe de demostrarse, amados. Produce paz, pero también produce una vida apartada del pecado, que nos lleva nada más y nada menos que a recibir al final de los tiempos, aunque ya la vida eterna la tenemos, pero la consumación de esta bendición que empezó cuando creímos que es la vida eterna. Si usted está aquí y no conoce del Señor, queremos recordarles que todavía hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. La justificación, el perdón de pecados, es algo que nosotros debemos de reconocer primeramente de que somos pecadores. Nunca me va a pasar por la mente la necesidad de perdón si yo entiendo que estoy bien. Si yo entiendo que no le hago daño a nadie, si yo entiendo que estoy en una vida aceptable en esta sociedad, como ha pasado muchas personas que inclusive están en los vicios de la droga y están en una esquina y usted les habla de Cristo y dice, no, pero yo no estoy haciendo nada a nadie, estamos aquí, estamos disfrutando entre amigos, estamos compartiendo, aquí nadie está peleando, aquí nadie está haciendo nada malo. Como decía hace unos días esta expresión, que el decir la estoy pasando bien sin hacerle daño a nadie no garantiza de que estemos agradando a Dios, porque usted puede estar destruyendo su cuerpo a sí mismo tranquilo sin hacerle daño a nadie. Usted puede estar atentando contra su propia vida sin darse cuenta, en los vicios, en el alcohol y en tantas cosas. En estos días hubo una muerte que consternó al país entero prácticamente, a la muerte de un influencer de una manera sorprendente. De madrugada se desplazaba con su esposa, pocos días de casados, pocos días de recibir un premio, y de repente fue embestido por un vehículo que le cegó la vida tanto a él como a ella. Y usted dice, usted se cuestiona muchas veces, ¿cómo mueren personas jóvenes? ¿Cómo mueren que quizás no estaban en otros malos pasos como algunos por ahí, pero también se fue? Esa es la ley de la vida, lamentablemente. Todos vamos a morir, no sabemos de qué manera. Ahora bien, lo más importante es para nosotros, no importa de la manera que tengamos que partir de esta tierra, estar convencidos, seguros de que hemos sido perdonados por Dios. Nada más difícil que encontrarse del otro lado de la eternidad después de tantas veces que se me predicó el Evangelio y que yo no tuve la oportunidad de entregarle mi vida a Cristo.
quiero concluir diciéndoles, amados, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Que estas palabras nos motiven a nosotros a vivir una vida plena en agradecimiento a Dios. Si usted y somos de los que creemos que nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados por Dios, debemos vivir eternamente agradecidos y debemos vivir todo el tiempo en santidad. Sed santos, porque yo soy santo, en toda nuestra manera de vivir. No nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo que cada día nos incita a vivir una vida deshonesta delante de Dios. Que Dios se lleve toda la gloria, porque al final Dios es el que justifica. Al final la fe es un don de Dios. Al final la justificación nos produce paz para con Dios, libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vamos a orar. Dios, bendito Padre, gracias te damos